comprender y, por supuesto, a debatir qué está pasando en nuestra querida patria. Hoy le toca esta responsabilidad, ni más ni menos que a mi amigo y compañero, el doctor Miguel Ángel Pichetto, que como verán, el poder de convocatoria habla a las claras, ya que en este momento tenemos más de 250 personas, de la expectativa que tiene la gente por escucharlo al compañero. Participantes casi todos representativos del quehacer político y dirigencial. Quiero agradecer en particular la presencia, destacando, entre otros, a los integrantes del Grupo Encuentro, que es el Centro de Estudios Estratégicos para el Tercer Centenario, una fundación que la ponemos de nuevo en marcha para la confección de políticas públicas. El presidente del Partido Renovador se encuentra, el doctor Lucas Jaseski, y algo que es muy importante para este momento de la actualidad, la participación de jóvenes. Hoy tenemos una gran participación, Miguel, de jóvenes en este Zoom, y quiero hacer dos menciones en especial, porque no son ellos solos, sino lo que representan. Me refiero a Santiago Santurio, que con su ONG, que promueve la formación de estudiantes y jóvenes profesionales, y también de Iñaki Gutiérrez, un joven influencer de 19 años con más de 80.000 seguidores en las redes sociales. Y por supuesto, como siempre, la presencia de los legisladores, exfuncionarios, el presidente del Círculo de Legisladores, el doctor Chicho Basile, embajadores, amigos concurrentes que están siempre en esta sala y que por razones obvias y es imposible, no los puedo nombrar a todos, porque si no me voy a olvidar de muchos. Dicho esto, las reglas que vamos a utilizar en este Zoom son las siguientes. Por la gran participación que tenemos, va a ser imposible que todo el mundo pueda preguntarle a nuestro invitado in voce las inquietudes que tengan. Entonces, por el chat privado me piden la palabra y los que se la podamos dar, se la vamos a dar. Y si no, me hacen la pregunta en el chat abierto y se las hacemos a través de aquí. Dicho esto, que son las reglas de juego que vamos a utilizar, Miguel Ángel va a hablar el tiempo que crea conveniente, 25, 30 minutos, 40, lo que él crea conveniente, porque es mucho lo que tiene para explicarnos, para decirnos, y creo que la expectativa, como dije antes, es demasiado grande. Una vez que él termine, arrancamos con las preguntas. Público y amigos en general, Pichetto con ustedes. Y Miguel Ángel, esta es tu gente, que está esperando tus reflexiones. Adelante, Miguel. Bueno, muchas gracias, Jorge, y muchas gracias al prestigioso auditorio. Hay muchos amigos y compañeros también de la vida política, de la vida, que también no quiero nombrarlos porque uno a veces omite a alguno que es también de sus afectos y produce una injusticia. Así que bueno, les mando un abrazo a todos. Les agradezco a todos que estemos compartiendo reflexiones. No voy a ser muy largo, me parece que quizás lo más rico va a ser el intercambio y que podamos también hacer una participación más abierta. Tenemos temas que son estructurales de la visión del país que hoy encarna el Frente de Todos, y hay temas coyunturales que no podemos soslayar. Frente a los temas estructurales, lo que quiero sostener es lo que vengo diciendo en los medios de comunicación durante toda esta larga cuarentena, en donde entendí que era importante, ante cada invitación, dar testimonio de mi visión, de mi pensamiento, en orden al proceso de la cuarentena y al proceso económico
en que el país se estaba comprometiendo. Y siempre dije que no hubo equilibrio, siempre sostuve que esta cuarentena produce una destrucción sistemática de la economía argentina y que era lógica y razonable por un tiempo limitado para preparar los equipos de salud. Después había que abrir porque la economía argentina era frágil, en fin. Cosas que hemos venido sosteniendo siempre, desde una mirada responsable, no desde una visión de ruptura, ni tampoco esta construcción que hace el mundo del periodismo, de duros y blandos, dentro de Juntos por el Cambio, que me parece una verdadera tontería, un verdadero disparate, sino que creo que el deber de un representante político, de un político en la Argentina, es hablar, comunicar y dar testimonio de las visiones que tiene sobre los acontecimientos que suceden en la vida del país, que no hay que quedarse callado para esperar mejores momentos y oportunidades, que el silencio en política no es salud, que el silencio implica omisión, y creo que la gente, más temprano que tarde, te pasa la cuenta, cuando vos te borrás y no decís nada. Y porque además hay que aprender también que la política es adversidad, a veces también hay que entender la frustración en la política, asimilar, digamos, con lo que hoy los psicólogos han puesto de moda, que es el concepto de resiliencia, quiere decir resistencia ante la adversidad. Y plantearse frente a la próxima lucha, frente al próximo escenario, esto es lo que tiene la democracia. No darse por derrotado, sostener las ideas, y en algún momento determinado las ideas que sostenés van a coincidir con la mayoría de la sociedad. Mucho más cuando estás convencida que esas son el rumbo que lleva el mundo. Y no hay ningún país en el mundo que sostenga otro modelo que no sea el capitalismo. No hay ningún país que avance en el mundo si no garantiza libertad de división de poderes, libertad de prensa, modelos democráticos. Digamos, solamente los países oscuros, esos países van a la desocupación, al aislamiento, al desempleo, a la marginalidad. O sea que el modelo capitalista, el modelo del crecimiento económico, del desarrollo, es inherente a la visión de país, a las libertades públicas, a la división de poderes, al respeto al poder judicial. Si no, estamos caminando a modelos autoritarios. Por lo tanto, bueno, la Argentina está hoy frente a un debate de ideas, frente a un debate cultural muy complejo, donde tal vez por buena voluntad también hay actores en la vida argentina que contribuyen a consolidar lo que yo denomino la ideología del pobrismo. No lo digo que lo hagan de mala fe. En esto me parece que hay una visión de un sector de la Iglesia en Argentina que no es que actúe de mala fe, pero actúa equivocada. Hablando de la igualación para abajo, hablando de que, bueno, es mejor una Argentina más pobre, pero que sea más justa, que esto también son palabras que hemos escuchado en el Vaticano, que no es sostenible con nuestra tradición, con nuestra vocación de sectores medios, con nuestra mirada del ascenso social que tuvieron nuestros viejos, cuando siendo obreros nos mandaron a estudiar para que nosotros tengamos un futuro mejor y para que nuestros hijos evolucionen. La mirada del pobrismo es una mirada igualatoria de la pobreza, y este es el modelo que lamentablemente lleva hoy el gobierno de Alberto Fernández. Hay un viejo dicho griego del Mediterráneo que dice que aunque los vientos sean favorables, no hay ninguna barca que pueda llegar a puerto, porque si el navegante no sabe dónde va, es indudable que no tiene destino esa embarcación. Ese barco que es la Argentina, hoy no sabe dónde va. Y entonces hay mucho desaliento, hay incertidumbre, hay una visión oscura de la vida argentina. Oscura. Hoy nuevamente el presidente se reúne con el jefe de la ciudad y con el gobernador. No sé si no lo están haciendo ahora mismo.
Y seguramente van a seguir prolongando una cuarentena que no es cuarentena, pero sí es cuarentena, en donde los hoteles siguen cerrados, en donde los comercios siguen no del todo abiertos, en donde la gastronomía está cerrada, donde en la ciudad no se puede abrir las terrazas, donde no se puede volver a la escuela, porque la educación, el ministro Trota la puso en manos de los sindicatos, muchachos. Son los sindicatos los que van a decidir cuándo van a volver a volar los aviones, en el único espacio aéreo del mundo en donde no funciona ninguna línea comercial, ni siquiera de cabotaje. Y en donde ha determinado además el abandono como destino Buenos Aires de un montón de líneas extranjeras que venían y tenían como destino Buenos Aires. No voy a nombrarlas. Emiratos, algunas más, que no vale la pena hacer el raconto, y las empresas que se van. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, ningún mensaje de esperanza de cuándo la Argentina va a volver a cierta normalidad y hay un día de luz que aparezca de decir, bueno, vamos a empezar a trabajar. Y el ejemplo lo va a dar el sector público, tiene que volver a trabajar. El Poder Judicial tiene que volver a trabajar, porque la desaparición de la Corte y del Poder Judicial en Argentina para lo único que sirvió es para la liberación de presos peligrosos que salieron en un número que no vamos a tener nunca la certeza de cuál es el número. Se estima que más de 6.000, 7.000, porque este ejemplo, mal ejemplo, de soltar criminales, narcos, asesinos, violadores, con el argumento de que se iban a contagiar, y el lugar donde menos contagio hubo en la Argentina de este virus famoso, que es el coronavirus, fueron las cárceles argentinas. Porcentajes ínfimos de contagio. Pero soltamos 7.000, 8.000, no se sabe el número. Entre la provincia de Buenos Aires y la Justicia Nacional y algunas justicias de las provincias que también rodean el área metropolitana, Entre Ríos, Córdoba, que siguieron el mismo ejemplo estúpido de soltar criminales para que vayan a agobiar a los ciudadanos honestos. Y después, bueno, hay que tener cuidado con la teoría del bombero incendiario o el caos ordenado. Son dos teorías que yo sostengo en términos, digamos, de la comunicación. El bombero incendiario es aquel que prende fuego a la pradera, es muy habitual en los incendios de campo, a veces cambia el viento y también lo quema el bombero incendiario. Y el otro es la teoría del caos que se aplica en economía, que va destinada a provocar una gran crisis muy profunda para después venir con la solución. En general nunca son los mismos actores los que pueden brindar la salida de la solución. Pero bueno, la teoría del caos funcionó con el conflicto policial. Un conflicto generado en la propia interna del gobierno, en la de los intendentes bonaerenses, en el control de las policías municipales, en las áreas que manejan los actores, digamos, todo ese mundo, en la reelección indefinida, en la resistencia a Kicillof y a Berni. Y fundamentalmente, en mi interpretación, también es un mensaje dirigido a la vicepresidenta. Los analistas en la política argentina, muchos dejan mucho que desear. Hay algunos que tienen información y tienen cierta precisión. Lo que les puedo decir, abonando a esta teoría, es que el policía que se subió a la torre era un puntero de Delía, que luego pasó a ser de Espinosa y después de Magario, y después pasó del mundo en ese límite confuso entre lo ilícito, lo ilegal, el punteraje, el escenario del narco y todo lo que hay en la provincia de Buenos Aires, pasó a ser policía. Se puso el uniforme de policía, cuando el señor Scioli, que también fue un gran irresponsable, metió más de 50.000 policías municipales, los llamados pitufos, que dependían de los gobiernos municipales. Así que por ahí va el tema. Después vino el presidente y ordenó el tema, pero con un costo extraordinario. Y con el costo de pegarle a la ciudad, sacarle la plata a la ciudad. Y la ciudad tiene que entender y comprender que esto no terminó.
que si juegan a la inocencia en este tema, las autoridades de la ciudad de Buenos Aires están equivocados. Que el gobierno ya le mandó una ley hoy al Senado para tratar otro descuento más de la coparticipación federal. Y no entender que la plata que era para la policía, con lo cual va a impactar de lleno en la seguridad de la ciudad de Buenos Aires. Y esta pelea no terminó. Sigue y va a seguir por otras vías. Con lo cual, la inocencia o la estupidez que ocurrió en el escenario electoral de 2019-2018 con la política social de la señora Stanley y del propio presidente, que la respaldó, pero fundamentalmente del Ministerio de Acción Social, de darle plata a los movimientos sociales, a los gerentes de la pobreza, para que la repartieran en todos los sectores populares del conurbano. El otro día Emilio Pérsico dijo desde el Movimiento Evita que nunca como en el gobierno de Macri y del ministerio de la chica Stanley, buena persona, yo no estoy descalificando ni estoy haciendo ninguna desvalorización de tipo personal, pero lo que digo es que ser inocente en política es suicida. Esto es lo que digo. Robespierre y Saint-Just en la Revolución Francesa, 1791, en el momento que funcionaba el Comité de Salud Pública, Saint-Just dijo, tenía 22 años, ese sí que era joven, 22, y fue a la guillotina antes de cumplir los 23. Y decía que la revolución no se podía dar el lujo de gobernar con inocencia. Con inocencia. Entonces, bueno, nosotros hemos, Juntos por el Cambio, el gobierno de Juntos por el Cambio ha cometido errores en ese plano que son muy complejos y que no se pueden volver a repetir en la relación la ciudad con la nación. Porque van por la ciudad y porque en algún momento la política también es conflicto, muchachos, aunque no te guste. Yo soy de los que creen en el diálogo, siempre tuve vocación de diálogo en el Congreso, pero también reconozco que en la política está la etapa de lucha agonal, de conflicto de ideas, de conflicto de intereses, y esa batalla tenés que darla, porque si no vienen por todos, si vos te mostrás débil, vienen por vos. Entonces, bueno, creo que Horacio Rodríguez Larreta ha tenido una primera aparición con un mensaje realmente importante, y bueno, vamos a ver cómo sigue. Me parece que, como dice un cuento de Borges, hay un momento en donde el hombre tiene que descubrir quién es. Ese momento llega y bueno, si hay que construir y tiene que construir liderazgo, tendrá que demostrar que tiene las actitudes para hacerlo. El conflicto con la nación recién empieza. Y esta gente va por todo. Y no tienen que subestimarlo. ¿Por qué? Porque saben que la ciudad es el principal escenario del gobierno de Juntos por el Cambio. Es una vidriera importante para mostrar, y como Larreta tiene buena gestión, indudablemente van a debilitarlo. Así que esto es, desde el punto de vista estructural, mi pensamiento. Defensa de las ideas. En esto no sé ni duro ni blando. Defensa de la propiedad privada, no al impuesto a la riqueza. No hay que comprarse estos debates con visiones estúpidas, pseudo-progresistas, socialdemócratas. De creer que bueno, que hay que repartir. ¿Por qué? Porque ese es un principio. El impuesto a la riqueza implica pegarla a los sectores productivos, a los que tienen industria, a los que tienen capital, a los emprendedores, empresarios, que son los que hay que recuperar el país. Hay que volver a poner el país de pie. No hay que mandar señales negativas para que no se sigan yendo las empresas del país. Hoy me dicen que Burger King y Starbucks también se van, están buscando compradores en Argentina. No aguantan más la política económica del país. Entonces esto hay que tenerlo claro en los debates. No hay que darle nuevamente la moratoria a los jubilados, porque el barril es sin fondo y termina impactando en los que trabajan, que no van a tener jubilación el día de mañana. O vamos a tener un salario universal como quiere el Papa Francisco.
salario universal para todo el mundo. No importa si trabajaste 40 años, hiciste aportes importantes o si no hiciste ningún aporte, es lo mismo. Salario universal como quiere el ministro Arroyo, que no lo pudieron poner en marcha porque en el fondo es el IFE. El borrador del salario universal es el IFE, 10 millones de personas que cobran el IFE, desde pibes que son narcos en el barrio, a partir de los 18 años, desocupados, o pibes que no estudian, también cobran el IFE. 10 millones cobran el IFE. Era para 3 millones, era para los cuentatropistas, eran los albañiles, eran los plomeros, era la gente que se había quedado sin laburo, que no podía salir a la calle. Para eso eran 3 millones, 2 millones y medio. Resulta después, festival para todos. Entonces, los debates tipo Vicentín no hay que comprarlos. Nosotros tenemos que tener consistencia, coherencia, discurso, visión internacional. Yo tengo la suerte de tener aportes extraordinarios en el Grupo Encuentro, de gente experimentada que tiene que ver con la política internacional. Hoy apareció Felipe Solá hablando en un foro sosteniendo que era importante la democracia en Venezuela y que era importante votar en Venezuela. Todos sabemos que la elección que convoca Maduro es una elección tramposa, totalmente tramposa, en donde no sabemos todavía cuál es el fundamento para que Capriles, que era un líder opositor, pasara a convalidar un proceso electoral, que las fuerzas democráticas venezolanas no acompañan porque saben que va a haber fraude. Entonces, bueno, aparecieron con la libertad democrática y el respeto a la democracia. Muchachos, estamos equivocados. Estamos en el mundo oscuro de Venezuela, Nicaragua, Cuba. Estamos camino a hacer una colonia china, con los chinos ocupando un espacio gravitante. Hay que tener relaciones pragmáticas con China. Yo no hablo de romper con China. Hay que venderle productos, hay que tratar de que el intercambio sea razonable, hay que tratar de tener una dependencia excluyente con China, porque eso nos coloca subordinados. Y cuando los chinos entran en un país, tienen una mirada depredadora. Lo hicieron en el África. Lo hicieron en el África. Así que bueno, me parece que el debate es este. El debate es el debate de las ideas, es el debate de un mundo productivo, es el debate del trabajo, es el debate de la defensa del derecho privado, del interés privado, de la propiedad, no a las tomas. Las tomas son ilegales, son delitos y hay que condenar a los tipos que ocupan viviendas o terrenos o tierras y hay que desalojarlos con la fuerza de seguridad por orden judicial. Y a los jueces que no den las órdenes de desalojo hay que echarlos de la magistratura con juicio político. La Argentina tiene que sostener los principios de la ley y del orden, que son símbolos de la bandera brasileña. Son símbolos de la bandera brasileña. Y les hago un simple raconto, no sé si se los comenté al principio de la charla, no. Tuve una charla con empresarios de Bariloche que están desesperados porque no pueden abrir en el verano, porque está todo cerrado también de cara al verano. Pero hoy a la mañana, y esto también tiene que ver con la simplicidad con que se abordan los temas de muchos periodistas en la Argentina y de muchos medios y de muchos analistas políticos que desprecian a Bolsonaro. No les gusta Bolsonaro, es de derecha. Pero hoy, a la mañana, siempre cuando me levanto, engancho la televisión, el noticiero de América. Lo veo a Antonio Laje, que justo le estaba haciendo un reportaje a un periodista argentino que vive en San Pablo, que se llama Gustavo Segré. Le pregunta cómo está la situación en Brasil, con relación a esta pandemia, con relación a la economía. Gustavo Segré le dijo, bueno, hay 4 temas para mencionarte, importantes. Brasil tiene reservas por 370.000 millones de dólares en su Banco Central. Tasa de interés 2%. Inflación prevista para el año 2021, 2,5 puntos. Y la economía está toda volando y en crecimiento. La construcción está en marcha y Brasil está moviéndose en la economía porque nunca paró. Porque tuvo algunas restricciones en algunos estados por poco tiempo.
y Brasil está preparada para salir de la cuarentena o de la pandemia en una condición extraordinaria para ser nuevamente un país muy potente en la economía, que puede empujar incluso, si tuviéramos buenas relaciones, la economía argentina. Pero bueno, acá tenemos un ministro de Economía que va al Congreso, y esto ya sí es coyuntural, de estos días, y termino con esto, muchachos, y abrimos a las reflexiones de ustedes. El ministro de Economía, Guzmán, va al Congreso y dice que el dólar el año que viene, el oficial, va a ser 1.450, no 1.45. Muy bien. A la noche el Banco Central hace casi un desdoblamiento. Si hubieran hecho un desdoblamiento, hubiera sido tal vez más serio dejar libre el dólar, un dólar libre y un dólar oficial. Lo hemos tenido en algunos casos, por lo menos es un sinceramiento más efectivo. El blue está volando a 150, no sé cuánto habrá cerrado hoy, 145 ayer. Pero también el ministro le agrega otras frases para el recordatorio y la memoria histórica, como el que apuesta al dólar pierde, todas estas imbecilidades propias de los ministros de Economía de la Argentina. El señor Guzmán ha dicho que el dólar blue no sirve no va a gravitar en el intercambio y en el aumento de precios en la Argentina. Una gran pavada. Todos sabemos que el valor del tipo de cambio del dólar siempre es el más alto. Desde la época de Martínez de Oz sabemos que siempre la mirada es hacia el dólar alto y eso gravita en toda la economía y en todo el aumento de precios en la Argentina. Pero bueno, la verdad, el ministro no sabía lo que iba a hacer el presidente del Banco Central. Esta descoordinación de los lineamientos económicos, que es terrible nuevamente para la actividad económica privada. A las empresas le dicen que vamos a vender dólar oficial hasta el 40% de tu deuda o de tu compromiso con la importación. El resto tenés que buscarte financiarte o defoltearte. En fin, lo que agrava es el problema. Hay una visión realmente muy, muy complicada de lo que puede pasar en los próximos 60 días en la economía argentina. Hoy el expresidente Duhalde dijo una cosa más complicada, yo no la voy a repetir, no me gusta personalizar la política, odio la personalización de la política, pero es muy preocupante la falta de rumbo, la falta de un plan económico, algo consistente, algo que pueda permitir, digamos, que hay un camino, aunque te equivoques, hay un plan y hay un camino. No puede haber medidas desarticuladas, ni hablar de la falta de vocación de diálogo. Cambiemos, a pesar de posiciones que se tienen, le ofreció un plan alternativo que se le hizo llegar al presidente, el presidente lo desestimó totalmente. Ni siquiera abrió el diálogo, no hay ninguna posibilidad. Indudablemente que también el gobierno tiene el escenario, el tema de la autoridad presidencial, el tema de la bifrontalidad en la cuestión del poder, debate que yo di durante la campaña largamente, que no voy a volver a repetir. ¿Dónde está el poder en la Argentina? ¿En qué lugar reside el poder en la Argentina? Y cómo los medios de comunicación, cómo un gran medio argentino diluyó el rol de la vicepresidenta, le permitió que ni siquiera asistiera a un debate de vicepresidentes, que estuviera ajena en la campaña, que no apareciera, y nadie recordó lo que dijo el candidato a presidente de la vicepresidenta. ¿Por qué? Porque creían en una visión moderada de la historia que no se está dando. No quiero avanzar mucho más, hay cuestiones judiciales. A mí me jode mucho de que el debate argentino se limite únicamente al tema de la judicialización. Me jode mucho porque eso es un entretenimiento de algunos sectores. Indudablemente que hemos visto que el Senado avanzó con la salida de jueces de Cámara que tuvieron que ver con procesos judiciales que involucraban a la vicepresidente. Vamos a ver cómo termina esta historia, vamos a ver si aparece la Corte. Tengo mis dudas de que vayan a un conflicto de poderes. En fin, hay una serie de interrogantes que están abiertos y que
y sin dudarle que hay que esperar los acontecimientos que son todos inquietantes en la Argentina. Con esto terminé, muchachos. Me gustaría que pudiéramos intercambiar opiniones. Jorge, lo hacemos a través tuyo o hablamos o abrimos para que lo hagan. Gracias, Miguel. Sí, vamos a hacer una cosa. Hay un montón de preguntas, imaginan, con casi 400 personas dentro del Zoom, es imposible, no vamos a poder satisfacer las preguntas de todos, ni todos los que están anotados para hablar. Hay una pregunta que se generaliza, Miguel Trago, que es ¿qué pasa con los jueces que ayer el Senado volvió para atrás? Creo que algo tocaste. ¿Y cómo ves ese tema y qué puede pasar con la Corte? Técnicamente está terminado. Y hoy el presidente acaba de firmar el decreto a las 11 de la mañana y se hizo una ampliación del boletín oficial. Dato muy importante, se amplió el boletín oficial en el transcurso de la mañana para incorporar la firma del decreto homologando la salida de estos jueces que vuelven a su lugar anterior. Digamos que pasarían nuevamente a ser jueces del Tribunal Oral Federal. No son más jueces de Cámara Federal, de Cámara de Apelaciones. La Corte, en un momento determinado, sostuvo de que este traslado, transferencia de la Corte estaba autorizado, lo había convalidado la Corte, y vamos a ver ahora qué pasa con los recursos que está planteado por los propios jueces. Yo creo que sí. Pasá a traer las cosas. Creo que va a haber dificultades, me parece que es un tema muy complejo para la Corte y hay que ver cómo lo resuelve. La Corte tenía una preopinión que no la tuvo frente al caso del doctor Maíquez. El doctor Maíquez venía de la casación ordinaria, de la justicia nacional que comprende los delitos y los hechos de la ciudad de Buenos Aires. Hay una justicia nacional y otra federal. Como Maíquez venía de la justicia nacional, en ese momento la Corte dijo que el cambio de fuero, del fuero ordinario al fuero federal, no correspondía. Entonces el doctor Maíquez tuvo que venir al Senado. El Senado lo citó en comisión de acuerdos, ratificó el pliego y lo volvimos a enviar al Poder Ejecutivo que lo homologó, con lo cual en ese caso se cumplió con los requisitos que hoy el Senado usa como argumento para sacar de carrera a los doctores Bertuzzi y Bruglia, que son los camaristas. Vamos a ver qué dice la Corte frente a resoluciones que la propia Corte tomó, en donde la Corte dijo, bueno, que el cambio dentro del fuero federal era permitido. Que estos jueces que venían del Tribunal Oral Federal podían ocupar los espacios en blanco que había en la Cámara Federal. Era opinable, pero la Corte opinó positivamente. Lo que quiero decir es que vamos a ver qué hace ahora con el recurso extraordinario. El per saltum no lo abordó. Probablemente intervenga por vía del extraordinario frente a la denegatoria de la Cámara de Contencioso Administrativo. Sé que es una cuestión técnica, pero a ver, no creo que... Desde lo político el tema está resuelto. Digamos, lo resolvió el propio presidente al firmar el decreto. Gracias, Miguel. Otra pregunta que nos están haciendo es mucha gente que quiere saber dónde se pueden afiliar, dónde se pueden incorporar para trabajar en el espacio de Pichetto. Lo que le estamos diciendo es, son varios los partidos que se están incorporando, el que está aquí presente es el Partido Renovador Federal de Lucas, y se están armando 2 o 3 partidos más y otros que se van a asociar, que vamos a tener una confluencia de partidos que lo van a apoyar al doctor Pichetto para estar formando el espacio, que estará primero dentro de Juntos por el Cambio, como estamos en este momento, pero con la estructura correspondiente para tener la representatividad que le corresponde al peronismo renovador bajo la conducción de Pichetto. Aclarado esto, empezamos a darle la palabra a los que están anotados, no sé cuántos vamos a poder, pero bueno. El primero es el presidente del foro, que es el doctor Carlos Valenzuela. Desmuteate, Chino.
¿Ahora está bien? Perfecto. Bueno. Bueno, me toca como presidente del foro agradecer desde ya la presencia de nuestro amigo Pichetto y felicitarlo por la brillante exposición que ha tenido lugar hasta este momento. En general, diría que son pocas las cosas que me quedarían para preguntarle, pero sí hay algo que siempre me ha preocupado, me preocupa desde hace muchísimo tiempo, y es la necesidad de que alguien, ojo, digo alguien, tenga un plan económico para este país. No lo tuvo el kirchnerismo, obviamente no lo tuvo Macri durante sus 4 años de gobierno. Esto que apareció ahora tampoco da ninguna sensación de algo organizado. Y a mí, ¿por qué me preocupa esto? Porque el plan económico es imprescindible, aunque uno no esté de acuerdo. Es decir, si un gobierno tiene un plan económico con el cual yo no estoy de acuerdo, sé lo que tengo que hacer con mi negocio, con mi dinero, con mi vida, porque sé para dónde van, aunque yo no esté de acuerdo. Y entonces, lo que me preocupa es, ¿existe en el gobierno algún atisbo de plan de gobierno, de plan económico? Y en el supuesto de que no lo existiera, ¿existe en la oposición una idea aproximada de lo que hay que hacer económicamente con el país? Gracias, Chino. En el gobierno, indudablemente, hasta ahora no. El ministro Guzmán ha hecho una tarea un poco lenta, pero efectiva en la negociación. Tardó mucho, hubiera sido positivo que saliera rápido. Tal vez incluso, a lo mejor con menor costo, pero bueno, no vamos a descalificar que lo importante es que Argentina no haya caído en default. Y yo estaría poniendo en marcha un plan que fundamentalmente tenga que ver con el déficit fiscal y la reactivación económica. Si vos no bajás el déficit acá, no bajás la patria del pobrismo y de los planes, el presupuesto, la estructura del presupuesto, el núcleo duro es el gasto de seguridad social. Es un proceso tremendo donde eso determina una carga impositiva para los sectores que producen fenomenal. Por eso las empresas se van de la Argentina, o por eso empresarios y comerciantes cambian su residencia y se van a vivir al Uruguay. ¿Por qué? Porque nadie puede seguir sosteniendo esta carga impositiva, que aparentemente viene para peor, porque están hablando de un aumento del impuesto a las ganancias. Y el impuesto a la riqueza, que con el tema del dólar volando, vamos a terminar pagando mucha gente, 2 millones de dólares, en términos, digamos, de si tenés 2 o 3 bienes, la evaluación real del bien. Lo que te quiero decir es que me parece que la visión de la economía, anticapitalista, antimercado, antiliberal, en términos de una economía que crezca, que alente al emprendedor, al productor, al empresario, que haga una reforma del mundo laboral, muchachos. Y esto es un debate y lo tienen que entender los propios secretarios generales de los gremios. La Argentina tiene una visión corporativa muy añeja, del 60, del 50, en donde las estructuras sindicales cada vez tienen menos trabajadores formales. Van perdiendo trabajadores y siguen. Fíjense que el gobierno sostiene la doble indemnización y eso no impide la pérdida de empleo porque las empresas terminan cerrando. O sea, no terminan despidiendo, terminan cerrando. ¿Y saben dónde va el crédito laboral? A la masa de la quiebra, donde los que cobran últimos son los trabajadores. Primero cobran los créditos privilegiados hipotecarios o prendarios. Entonces no hay acá, con una ley doble indemnización, no sirvió para nada. En los momentos que hubo reactivación de la economía hubo que eliminar la doble indemnización.
Y vos tenés que tener, la pyme tenés que tener procesos de contratación más flexibles, de entrada y salida del mundo laboral, al estilo de la construcción, libreta fondo de desempleo. No le podés poner la rigidez de las normas laborales argentinas al empleo pyme, a las pequeñas empresas. El otro día Labaña se copió algo que yo sostuve en la campaña electoral, que dije, la pyme tiene que tener un sistema laboral tipo construcción. Bueno, salió Roberto Labaña, entonces salió en el diario. Lo que no dicen es que los diputados de Labaña votan con el gobierno. Eso no lo dicen. Y lo que no dicen es que Labaña fue funcional a que triunfara al frente de todos. Tampoco lo dicen. Porque los periodistas y los medios, como hoy reciben pauta y Macri nunca pagó pauta, error, otro error. Creían que todo era redes, con Durán Barba a la cabeza. Había que distribuir también en los medios, en los periodistas, en mejorar, digamos, la visión de la comunicación. No digo para comprar a nadie, sino para tener, incluso para hacer posible la vida de los medios independientes, que sin pauta no pueden sobrevivir. Y que el principal siempre aportante es el Estado. Porque hace también a la libertad de expresión y a todo un conjunto de cosas. No quiero que se confunda lo que digo. Porque esto una vez lo dije en el Congreso y salieron a pegarme, que yo decía que había que poner pauta para dominar a los periodistas. Una pavada. Lo hago desde una mirada de lo que hizo el gobierno ahora es atentatorio de la libertad de expresión y de los medios de comunicación en Argentina, que es declarar servicio esencial los servicios de Internet y de televisión por cable y de telefonía. Porque es el paso previo a la estatización. Y porque esas empresas, que no son solamente Telecom, Claro con el mexicano, Slim, que es multimillonario, ni Telecentro, que es una empresa nacional, también hay más de 25.000 cables del interior que dan televisión por cable en los pueblos, que son pequeñas empresas en donde trabaja gente, en donde viven digamos, del valor, digamos, de la cuota del cable, en fin. La medida, además, es atentatoria con la economía y sienta un precedente tremendo en el mundo, porque la Argentina la miran, ni Venezuela de Maduro creo que se atrevió tanto. Ni siquiera ella, cuando debatimos la ley de medios, declaró esencial las comunicaciones. Con lo cual acá hay excesos que son verdaderos disparates, pero que impactan en la visión de las empresas que, si se pueden ir del país, empresas extranjeras que estaban invirtiendo y generando empleo en el país, se van, muchachos, cierran la persiana y se van. Y no les importa pagar doble o triple indemnización, se van. Y es un mundo sin trabajo, con planes, ese es el mundo que viene. El mundo del pobrismo, ¿viste? Con los curitas rezando, ¿viste? Ahí al lado, en la villita, sí, hacen una tarea loable, sí la hacen, sí. Pero también ponen al PAMI y al ANSES al lado en la iglesia. Juegan en toda la cancha, muchachos. Si somos estúpidos y no tenemos comprensión de a qué nos enfrentamos, corremos el riesgo de que la derrota del año 2021 esté asegurada y vayan camino a la reforma de la Constitución. Gracias, Miguel. Tiene la palabra Lucas Jaseski, el presidente del Partido Renovador Federal. Desmuteate, Lucas. Lucas, ¿estás o fuiste a hacer algún implante? Bueno, mientras Lucas trata de hacer algo, me parece que Pilo Bordón me había pedido la palabra, ¿puede ser? Qué bárbaro. Es un amigo que está... Que me siento honrado que esté Pilo, la verdad, que escucharlo a él es más importante que escucharlo a mí. Y creo que tiene una experiencia impresionante, una visión del mundo, así que...
Pino, Escuchémoslo, escuchémoslo. fíjate. Bueno, Cristina Guzmán sigue. También una gran amiga. Una gran amiga. Cristina, desmuteate. Tenemos problemas ahí en la comunicación, ¿eh? Me parece Jorge. que tenemos problemas en la comunicación, pero porque hasta ahora veníamos bien. José Venegas, tenés la palabra. ¿Podés desmutearte? Jorge, me parece que le tenés que habilitar vos, ¿eh? Yo no lo estoy habilitando, pero no. El administrador tiene que autorizar, me parece. Sí, sí, pero están autorizados. Acá. Ahí Lucas estaba entrando, pero no puede entrar, me parece. No sé, ¿hay algún problema con la...? Ahora sí. No ¿Ahora pudiste? me Bueno, podía desmutear. Estaba dale. como bloqueado el desmuteo. Bueno, hola. ¿Qué tal, Miguel? ¿Qué tal a todos? Gracias por la invitación. Quiero agradecer las palabras tuyas, Jorge Pirra. Siempre agradecido y un gran trabajador de la política. Y Miguel, como siempre, te escuché atentamente. Y quería hacer una reflexión con respecto a unas declaratorias del presidente de ayer, que tienen que ver con el mérito, ¿no? Donde hizo una declaración que dice, no se trata de mérito, sino de igualdad de oportunidades, que me pareció una barbaridad y algo indignante, porque yo pude ir a la universidad pública y privada gracias a la igualdad de oportunidades que está en la Constitución Nacional, y este es un mensaje para los jóvenes, pero fue mérito propio haberme levantado a las 5 de la mañana e ir todos los días y rendir 60 materias en 5 años, y fue mérito también que cada profesor me haya puesto una nota del 2 al 9 o al 10. Así que creo que eso es muy importante, el mérito, que es lo que tiene que ver con la cultura del trabajo, para poder tener herramientas para desarrollarse en el futuro, que es lo que pude obtener yo. Cuando mi padre terminé la secundaria, mi padre me dijo, tenés dos caminos, podés ir a trabajar o podés ir a estudiar. Y dije, no, voy a estudiar. Bueno, con el título abajo del brazo es algo que nunca nadie te lo va a poder sacar y nunca te va a faltar de comer. Y creo que también ese mérito tiene que ver con qué tipo de salud queremos, con qué tipo de educación queremos, el conocimiento, que es aparte de la educación, porque para mí la educación es recuperar los valores sociales, culturales, la familia, y el conocimiento es lo que nos va a permitir tener batalla y tener herramientas para poder tener una buena economía, para poder generar valor agregado. Creo que hay que hacer una modernización impositiva porque este país no da para más, el bolsillo de payaso que tiene la clase productiva en la Argentina, que es la que financia al Estado. Poner reglas claras y recién ahí va a empezar a haber inversiones. Es esa reflexión, que no se trata de meritocracia, y creo que sí se trata de meritocracia, y que sí se trata de ir a rendir un parcial y tener una nota, y sí se trata de tener secundaria, y sí se trata de un montón de cosas en todos los estamentos de la vida y de la sociedad. Así que gracias, Miguel, un gran abrazo. Jorge, más que agradecido como siempre. Un saludo para todos los jóvenes que están participando
Quiero mandar un saludo a Juan Manuel, a Joaquín, a Fran, ahí, que están trabajando fuertemente, para luego hacerte una invitación con jóvenes a distintas universidades, Miguel, más adelante. Así que yo me voy a quedar un ratito más porque tengo gente en sala de espera para seguir trabajando. Gracias, Lucas. Te mando un abrazo y seguir trabajando para este país. Es muy importante lo que acabas de decir. Y hay muchos jóvenes como vos en todo el país, así que hay esperanza en Argentina. Quiero decir que están allanando la quinta Los Abrojos, donde está Macri, con un argumento realmente lamentable, que es el que se violó la cuarentena. Me parece un verdadero disparate. Allanar la casa donde está un expresidente de la Nación, cuando acá mucha gente que tenía que haber dado ejemplos no los hizo en la vida pública, en fin. Me parece realmente repudiable. Lo acaba de informar Humberto Bonanata, que está en este Zoom también. Humberto, te mando un abrazo. Como siempre, tu presencia y tu aporte es muy importante. Pero bueno, me parece que es un hecho que todos tenemos que repudiar y que implica también un mensaje. Gracias. Pilo, fíjate si te podés denunciar ahora. Sí, ahora sí. Me sacaron la Pilo. proscripción. Estaba proscrito. Pilo. No, muy breve. La verdad que solamente quería saludarte. Maestro. Esto que... No, quería recuperar de Miguel Ángel algo que, si bien los dos somos justicialistas, hemos estado en distintos momentos, en situaciones distintas, y nunca se interrumpió el diálogo, ni la conversación, ni la búsqueda de encontrar consensos cuando sirven para el país. Que coincido con él en la importancia de entender que la política supone consensos y a veces conflictos. La diferencia es entre aquellos que buscamos los consensos y aquellos que buscan los conflictos. Y esto sí que es un tema importante y sé que coincidimos con vos. No, lo otro, ahí alguien le escribió a algunos que habló antes, queremos escuchar a Miguel Ángel, así que yo estoy de acuerdo con él. Lo dejamos para charlar más largamente porque hay mucha gente que quiere hablar con vos. Lo único que digo es que si esto se confirma del expresidente es demasiado grave. Yo creo que es una provocación incluso para la gente que por sus roles institucionales, aunque esté muy molesta, estaría dispuesto a aceptar el diálogo, ¿no? Así que me parece que esto es muy grave, esperemos que no sea así, porque tenemos decenas de casos de gente pública, algunos en la propia Quinta de Olivos, que han roto los compromisos que legalmente hay del supuesto aislamiento, que hoy sabemos que ya no existe, está todo el mundo en la calle. Así que esperemos que sea un error informativo nada más, pero esto es demasiado grave, y no porque sea Macri solamente, sino porque esto buscar el conflicto y rechazar la más mínima posibilidad de diálogo y consenso en Argentina. Nada más. Un abrazo, Miguel Ángel, y charlamos. Pilo, te mando un abrazo. Y queremos Gracias, un día Pilo. escucharte a vos, Pilo. Que escucharte a vos un día hablar de política internacional, de tu experiencia, de haber estado en Estados Unidos, en Chile. Me parece que tenés una mirada de aporte intelectual y de experiencia política muy interesante también para mucha gente que sigue esto y que debate sobre el problema argentino, sobre la Argentina. Te aprecio mucho, Pilo, te mando un abrazo grande. Te agradezco, un gran abrazo, Miguel Ángel, saludo a todos y gracias a los organizadores por invitarme. Gracias, Pilo. Tiene la palabra, si está y se puede desmutear, Cristina Guzmán. Gracias, Jorge. Gusto verte, Miguel, aunque sea a la Cristina. distancia. Sí. Un abrazo. No, igualmente. No, uno de los temas que veo que quizás vos estás bastante insistiendo es el tema de las políticas migratorias. Yo, como mujer del interior, además que vivo en una provincia limítrofe, este tema yo creo que hay que andar con una sintonía muy fina, porque no es fácil para solucionarlo
porque nosotros tenemos, realmente vivimos en las provincias fronterizas, vivimos con los países fronterizos y tenemos hasta una comunidad de origen, comunidad de nuestras costumbres. Es decir, lo que le pasa a Bolivia nos pasa a nosotros. De paso quiero decirles que en 3 semanas vamos a tener las elecciones en Bolivia. Y Mesa, que fue presidente puede ganar antes, Mesa. puede ganar Mesa, sí. Es más, esta tarde ya se está bajando Añez de la candidatura, lo que me parece importante, Una porque buena además noticia. es una contribución a la paz social en Bolivia, ¿no? Bueno, Una entonces buena noticia. veo que vos estás con este tema, me gustaría un poco cómo afinás la puntería, porque está bien, no es que tenemos que ser totalmente laxos, pero que hay que afinar la puntería y resguardar determinadas cosas porque hacen a nuestra propia esencia y a nuestra cultura. Está Y muy después buena e quería interesante. preguntarte también tu punto de vista. Sí, Miguel, quería preguntarte también qué te pareció, cómo encarás el tema regional, ya digamos un poco más amplio de Latinoamérica, habida cuenta de que la elección en el BID y todo lo que pasó ahí para la elección del candidato de Trump o no, y la posición argentina, también es indicativa de ciertos pasos que está dando la Argentina de una salida del mapa, diría. Gracias. Sí, bueno, la última parte, seguramente Pilo la contestaría mucho mejor que yo, porque es un hombre de experiencia también en el BID, pero es consecuencia de políticas de aislamiento y de ruptura con nuestros aliados. Belli no había logrado el apoyo de los países del Mercosur. Su candidatura estaba muerta antes de empezar el debate. Y el retiro me pareció que fue mucho más decoroso que si hubiera tenido que hacer la votación. Así que tiene que ver con la postura que tiene Argentina con relación a Venezuela, tiene que ver con la fractura del diálogo con Brasil. Ahora hay un intento de Daniel Scioli de querer reconstruirlo, pero no tiene que ver con el rol del embajador. El embajador puede ser muy bueno, malo o regular, pero si las políticas que lleva adelante el gobierno y la Cancillería son equivocadas, digamos, pegarse al Grupo de Puebla, a los expresidentes, vos tenés que tener relaciones con los países en función, digamos, de las representaciones surgidas de la voluntad popular de esos países y respetar esa decisión. No podés hacer primar la ideología tuya o tu visión del mundo cuando lo que tenés que hacer primar son los intereses nacionales. Así que mi mirada es que la política internacional argentina es pésima, o no hay política, y es una política que está dejando a la Argentina aislada en el contexto latinoamericano, que nos está... Hoy el Mercosur tiene una crisis muy profunda, quizás la más profunda desde la creación. Brasil va a crecer rápidamente, puede ser una ayuda para la Argentina, también la reactivación económica. Sin embargo, si seguimos manteniendo esta relación con Bolsonaro, totalmente compleja, sin diálogo de presidentes, la verdadera diplomacia es la que hacen los actores diplomáticos y también la diplomacia presidencial es muy importante. En este sentido, Macri tuvo una visión correcta, tuvo una visión realmente bastante pragmática. Quizás en ese plano podemos rescatar la tarea de Menem en materia de política internacional, que va a haber un recate histórico del primer gobierno de Menem en términos, digamos, de su visión del mundo, ¿no? De la relación del mundo, dónde estaba Argentina, el bloque occidental, en fin. Y el otro tema que me dijiste, creo que es buena pregunta, porque vale la pena aclarar que mis expresiones no tienen nada de xenofóbicas. Lo que yo sostengo es que Argentina tiene que cuidar que en el ingreso poblacional migrante que viene de los países latinoamericanos, no todo confluya al conurbano bonaerense, que es un verdadero problema estructural, social, económico de la Argentina. Donde hay 17, 18, no sé, ni se sabe todavía, cuando hagamos un censo, en serio, vamos a tener el número correcto de habitantes del país.
en donde el presidente, lamentablemente, en el debate constitucional del 94, hoy el presidente de la Nación lo elegí con la tercera sección electoral. Quizás digo una exageración, pero si vos analizás el último proceso electoral del 2019, el voto de la tercera, con la matanza incluida, hubo 1.200.000 votos a favor de la fórmula Fernández. Y eso lo sabe la vicepresidenta. Por eso sus acciones están dirigidas a proteger, a cuidar el escenario de la provincia de Buenos Aires. De todas maneras, creo que las acciones del gobierno son devastadoras para un montón de gente pobre que laburaba, que salía a trabajar todos los días, que eran albañiles, cuentatropistas, que vendían alfajores en los trenes y que no lo han podido hacer. Porque no hay trenes, porque funcionan un tren en lugar de 100. En fin, lo que digo es, mi preocupación es el engrosamiento del cordón urbano, suburbano del país, del área metropolitana, en donde las villas crecen y se multiplican, la ocupación de tierras. Nosotros necesitamos vivir en un país donde el que ocupa la tierra comete ilegalmente, sea del Estado, fiscal o privada, comete un delito. En donde las realidades económicas sociales sean atendidas por el gobierno, pero no permitir la ley de la selva, donde grupos estos de choque de los movimientos sociales toman tierra para después vender los terrenos. Eso es tierra de nadie, eso es la ley del más fuerte, eso es no cumplir con determinados principios que tienen que ver con el orden, con la seguridad, con la previsibilidad, con la justicia. Entonces, si tenés una ministra de Justicia que te dice que las ocupaciones no son delito, estamos en problemas. Lo que está pasando con los mapuches en el Mascardi, lo que está pasando en el Bolsón, que ocuparon tierra federal del INTA, la mejor tierra con producciones arboríferas que son de lo mejor que el INTA ha hecho con coníferas, con todas las plantas que son originarias de la Patagonia. Bueno, hoy está ocupada en un 70% esa tierra, por movimientos que se han hecho de migración interna del conurbano bonaerense hacia Bolsón. Y con piedra libre, con la justicia que no interviene porque dice que no hay delito. Ahora, la tierra es federal, es de todos los argentinos. Es tierra del INTA que se usaba para experimentar y para trabajar, para mejorar la producción de la zona con fruta fina, y la ocuparon y están vendiendo los terrenos. Entonces, ese país no vale la pena ser vivido, eso es un Estado fallido, Cristina. Y la inmigración, para mí, el principio elemental de la inmigración, y entiendo la problemática de Jujuy o de Salta, la relación que tienen con Bolivia o la Mesopotamia con Brasil, que en realidad no hay mucha migración brasilera. Hay mucha migración paraguaya, hay mucha migración boliviana, hay mucha migración peruana, venezolana, han ingresado al país más de 500.000. Lo que te digo, lo que distingue una política migratoria de otra, no es que nosotros planteamos un esquema de cierre, lo que decimos que el migrante extranjero que viene a la Argentina y comete un delito y rompe el pacto de convivencia social, tiene que ser expulsado. Si es una pena grave, tiene que cumplir la pena y después ser expulsado inmediatamente. Si es una pena leve, debe ser expulsado inmediatamente. Y eso es protección a la ciudadanía argentina, a los argentinos, a los extranjeros que viven en la Argentina y son honestos. Digamos, algunas cuestiones que tengan que ver con el sentido común, no con estas políticas demagógicas en donde te vienen ciudadanos de países a hacer narcotráfico en la Argentina y después los condenan a 4 años, 5 años, y después agarran y se quedan en el país y siguen delinquiendo, la verdad, y dominan el escenario de las villas. Y no quiero mencionar las nacionalidades, no quiero ser injusto porque también hay delincuentes argentinos, pero hay determinadas especialidades en el mundo del narcotráfico. Lo que es cocaína viene del norte, y lo que es marihuana viene del río, o viene por carretera. Entonces, sabés perfectamente cuál es el patrimonio y la exclusividad del negocio en términos de ese delito. Los que agarrás acá en la Argentina y cometen ese tipo de delitos, comete la condena, viejo, y después te vas. Y te vas con tu familia, con tus hijos y con el perro. Te vas porque rompiste el pacto de convivencia. ¿Puede ser duro? Y sí, bueno.
Pero hoy el mundo y los países del mundo desarrollado también se autoprotegen, no son ingenuos, ni son tontos en la defensa del interés nacional. Si el inmigrante viene a trabajar, como vinieron nuestros viejos, nuestros abuelos, que vinieron a hacer la América, a laburar, hijo, no hay ningún problema con nadie. Bienvenidos, como dice la Constitución, que es un marco abierto. Ahora, los que vienen a delinquir, los que vienen a ocupar tierra ilegal, todo eso no, pará, eso no. Me parece que estos son los límites que yo le fijo a una política migratoria medianamente responsable. Lo primero que hizo este gobierno, que los decretos de Macri que determinaban que los narcos que cometían delitos en la Argentina, una vez cumplida la condena, tenían que ser expulsados, o los extranjeros que eran tomados en delitos infraganti leves eran expulsados inmediatamente, lo primero que hicieron fue derogarlo. Y para mí es erróneo, totalmente erróneo, equivocado. Y además, mi posición no tiene que ver con no permitir el ingreso, ni con ninguna política de muro, ni negarles la integración que tienen provincias con los países vecinos. Lo que yo planteo también en este debate, Cristina, es marcos de reciprocidad. Si Jujuy atiende la salud pública de muchos ciudadanos bolivianos que cruzan la frontera, o Formosa atiende la de paraguayos, en los hospitales públicos nuestros, o tenemos universidad pública gratuita, bueno, algo de reciprocidad, pagame con gas, una parte, pagame con... No, atendeme a los argentinos cuando le ocurre un accidente en Bolivia, que no te dan nada, te quedás en la ruta, y no tenés la green card. Y los chilenos también lo mismo. Entonces, lo que digo, intercambio, responsabilidad, reciprocidad, integración, políticas de responsabilidad, no permitir que delincuentes entren a la Argentina, mostrar los antecedentes, cuidado con Perú porque te lavan los antecedentes, no te los da. Entonces, cuando no te dan los antecedentes, tenés que poner otra restricción, le tenés que poner ahí el control, ¿viste?, de la visa. No te dan antecedentes, pedile visa, viejo. Y porque si no, es joda. ¿Por qué no te dan los antecedentes de un ciudadano? Te tienen que dar los antecedentes. Si tiene antecedentes penales, aun cuando haya cumplido condena, vos tenés que saber que ese ciudadano que ingresa tiene antecedentes penales. Esta es mi visión. Por ahí aparece dura, pero es una visión que tiene que ver con el cuidado de los intereses argentinos. Gracias, Miguel. Empezamos seguida. Con todos los que me quedan anotados, tenemos dos alternativas. O junto los que van pidiendo la palabra, o Miguel hace más corta la respuesta. Bueno, pero era importante, porque hace... No, por supuesto. Sobre todo hacia mi visión del país, que no es una visión contraria a los ciudadanos latinoamericanos que vengan a la Argentina. La Argentina tiene una historia de generosidad y de apertura. Yo estudié en la Universidad Nacional de La Plata con muchos chicos que eran peruanos, que venían de Brasil también a estudiar medicina, veterinaria, y yo estudié con ellos, y era buena gente. Yo no tengo ningún prejuicio de ningún tipo. Lo que digo es que también se ha desarrollado una gama de delitos en el control de villas, en el control de los barrios marginales, donde hay una confluencia de bandas que traen la mercadería con argentinos, y eso es explosivo para el país. La Argentina puede ser, el conurbano puede ser Sinaloa en el corto plazo. Gracias, Miguel. Tiene la palabra Emilio Perina. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, Miguel, por el discurso tan claro y sobre todo tan valiente. Sos uno de los pocos que se ha atrevido a hablar contra el pobrismo que llega desde el Vaticano y que a través de Grabois y otros personajes viene a sostener estos grupos de inmigrantes ilegales, llamémoslo así, a los cuales hacía referencia. Yo tenía una pregunta sobre las políticas migratorias, pero solo voy a decirte que además de controlar la inmigración de todo el mundo con las mismas reglas, y no mencionar naciones, porque deberíamos pensar en dos cosas, también en políticas migratorias, evitar la concentración que tiene la República Argentina, que ocupa
el 3% del territorio está ocupado por más del 40% de la población y tenemos un desierto vacío en la Patagonia y en casi todo el país, que no necesito explicártelo a vos, que sos patagónico, que has vivido allá. El otro tema sobre los inmigrantes que me parece importante, ya pensando en política agonal y práctica, es que trabajemos con los hermanos venezolanos que han venido huyendo de la dictadura, porque me imagino que no querrán ellos tener que comerse una segunda dictadura acá en la Argentina. Así que hay que tratar de afiliarlos, tratar de que se anoten y puedan votar y que consigan ciudadanía. Finalmente, solamente expresar una pequeña disidencia con mi amigo Carlos Valenzuela. Lo que menos necesita la Argentina en este momento es un plan económico. Lo que la Argentina necesita es algo que Miguel Pichetto viene planteando hace tiempo, que es recuperar los principios republicanos. Nosotros estamos dejando de ser una república, y en tanto dejemos de ser una república, las inversiones no van a venir al país, ni la de los argentinos, ni la de los extranjeros. Ayer en el Senado asistimos a un golpe de Estado a un tercio del poder. Lo que se vio ayer no tiene casi precedentes en la historia argentina, porque hasta el asesinato fue una situación azarosa y accidental y no planificada. En cambio, lo de ayer fue absolutamente planificado y es absolutamente violatorio del principio de igualdad ante la ley, de principios republicanos muy básicos. Así que creo que necesitamos reglas claras, que esas reglas claras son las que hicieron crecer a la Argentina durante más de 70 años. No tengo más preguntas, Miguel, sino sostener Emilio, tu discurso que me parece claro y valiente. Comparto tus palabras. Creo que la Argentina tiene que tener una política migratoria también de redistribución en el territorio. Digamos, hay mucha gente que viene a buscar trabajo y necesitas una dirección de migraciones, como funcionó alguna vez en Argentina, que informe, que diga, bueno, en el sur hay trabajo en el petróleo, en el norte en determinadas actividades ligadas a la cosecha, a la madera, a la producción, a la minería, en fin. Me parece que es fundamental eso y no permitir que, digamos, todo se concentre en el conurbano, porque el conurbano ya hoy es un estallido social, ya hoy las estructuras pobres de la periferia son tremendas. Es increíble lo que pasa en muchos de los municipios que hoy gobierna también el peronismo, el crecimiento demográfico, la pobreza, la marginación, el delito, la complicidad de las policías, son todos ingredientes explosivos, que si seguimos alimentando eso, no vamos a tener destino como nación tampoco. Gracias, Miguel. Tiene la palabra. Tengo unos 5 minutos más, Jorge. ¿Cuánto tenés? ¿Cuánto te queda? No, son 6 menos 10, qué sé yo. Tenemos hasta las 6, puedo, dale. Dale. Bueno, entonces ahora le vamos a dar la palabra a un joven, de los que mencionamos antes, un joven que tiene 80.000 seguidores en las redes, Iñaki Gutiérrez. ¿Cómo anda, Jorge? ¿Todo bien? ¿Cómo andas, Miguel? ¿Todo bien, querido? Iñaki. ¿Todo tranquilo? Hemos estado en contacto, ¿no? Sí. Hemos hecho una charla con los jóvenes. Sí, allá en Pilar. En Pilar, exactamente. Bueno, nada, primero que nada quería empezar por agradecer a los libertadores, las libertadoras y Espacio Federal, que son todos los chicos que se nos sumaron, que nos están viendo, a Fran, a Alan, a Julián, que son, nada, digamos, los coordinadores, si se quiere. Agradecerte a vos por la invitación y por la posibilidad de una pregunta. Y nada, lo que me gustaría preguntarte es, ¿cómo crees que es nuestro rol, o cómo crees que tiene que ser nuestro rol, siendo que hoy hay dentro de Juntos por el Cambio dos miradas muy marcadas? Nosotros claramente estamos en la que vos representás, en la que Patricia Bullrich representa y en la que el expresidente Mauricio Macri quieren guiar. ¿Cuál es nuestro rol como jóvenes y cómo podemos de alguna manera colaborar con que esa idea sea la que termine ganando en la interna que creo yo necesita el partido para poder aspirar a gobernar en 2023? Sí, yo lo primero que digo en esto, Iñaki, es que hay que mantener la unidad de Juntos por el Cambio. Me parece que eso implica un valor y hay que ampliar incluso el frente electoral. Hay que tratar de incorporar a las visiones que puedan expresar Stolbizer por el centro izquierda,
o la mirada del propio Ricardo López Murphy, evitar, digamos, la fragmentación del voto y consolidar el espacio de un gran frente opositor, convocar a los partidos provinciales, los partidos de centro, partidos de centro derecha incluso. Yo estoy trabajando mucho con UNIR, con Alberto Acep, es un dirigente histórico. Como dijo Jorge, hay muchos partidos que tienen un diálogo. Estuve reunido con el senador Romero Félix, ex senador Romero Félix. Me parece que hay que tener una amplitud y una visión muy importante y una construcción electoral que no dé lugar a caprichos o a discrecionalidades, como tal vez las hubo en el 2019. Construyeron las listas en Provincia de Buenos Aires, que es el principal distrito del país, en donde cuando veamos qué va a pasar el año que viene, vamos a mirar qué pasa en la provincia de Buenos Aires, donde está el mayor número de diputados. Entonces no puede haber ahí discrecionalidades, tiene que haber una comprensión de que Buenos Aires no es solamente la importancia del distrito, sino la importancia del interés nacional. Y uno entiende cuáles son las vicisitudes de un gobernante, entiende que a veces el jefe de la ciudad o los gobernadores del radicalismo tienen que construir diálogos, pero creo que hay que tener ideas que hay que sostener en la opinión pública y no desviarse. Por ahí aparecen propuestas o cosas que para mejorar, por ejemplo, el impuesto a la riqueza, y en realidad lo que está en debate ahí es mucho más profundo. Es si vos estás en defensa del interés privado o si vas a avanzar desde el Estado en impuestos casi de carácter confiscatorio, donde ya le sacás la plata por el lado de bienes personales, por el lado de los impuestos a la ABL, por el lado de... O sea, 3 veces le cobrás por lo que tiene en activos. Podría haber sido una excepcionalidad, como también se podría haber acompañado de una fuerte gestualidad pública, de descontarse haberes, qué sé yo. Pero bueno, lo que digo es que no hay que comprarse a veces la visión del progresista de determinados temas, te puede hacer caer en la trampa del juego del gobierno. Nosotros tenemos que tener posiciones claras y nítidas. Estamos en desacuerdo con que estos jueces fueran dados de baja por el Senado. Estamos en desacuerdo. Estamos en desacuerdo con que no haya una justicia independiente. Esperamos que la Corte intervenga. Digamos, posiciones claras. No estamos de acuerdo con lo que está pasando cuando se impacta con Vicentín, por ejemplo. Estamos en desacuerdo. Digamos, visiones claras. De una visión de un país capitalista. Un país que tiene que crecer y desarrollarse e integrarse al mundo. Estamos de acuerdo si nos quieren llevar a China sin parada y como única estación. Como única estación. Digamos, China es importante para la compra de producción agroindustrial, importante para la Argentina mantener un vínculo serio, responsable, comercial. Nadie habla de romper con China. Ahora, no tenemos por qué romper con Estados Unidos, con Brasil, romper el acuerdo con la Comunidad Europea que firmó Macri y firmó Bolsonaro, que todavía hoy está pendiente de tratamiento en el Congreso. No perder el eje, digamos, de pertenencia al mundo occidental, a lo que es la Argentina, a lo que... No equivocarse, porque también hay escenarios en el mundo, y esto lo sabe más la gente experimentada y especialista en materia internacional, digamos, de las controversias comerciales que tiene Estados Unidos con China. Digamos, hoy hay un mundo que no se lo podría denominar de Guerra Fría, pero hay intereses comerciales que están en litigio. Entonces, no va a ser cosa que nos volvamos a equivocar como después de la Segunda Guerra, en donde no estuvimos del lado que teníamos que estar y Brasil ocupó ese espacio con mucha más potencialidad. En fin, son ideas para debatir la Argentina, pero son ideas que tienen que ser parte de todos. Yo conversé con Horacio Rodríguez Larreta y bueno, y creo que llega la hora también de que él empiece a diferenciar su política de manera mucho más nítida en materia sanitaria, porque la ciudad ha hecho un esfuerzo muy importante en esta tarea, ha bajado el nivel de contagios, está bajando notablemente el nivel de camas, y hay que construir un discurso libertario, porque la gente está agotada de la cuarentena irrestricta, ilimitada,
en donde el comercio se funde, la industria cierra, se pierde el empleo, se pierden relaciones de afecto, en un mundo oscuro, totalmente oscuro, sin esperanza. No hay un discurso, un mensaje del presidente ligado a la esperanza. Centran la expectativa en la vacuna. ¿La vacuna puede llegar o no? Si no llega, ¿qué pasa con la Argentina? Vuela por el aire la Argentina. Es la Argentina total del pobrismo, todo el mundo un IFE. No. Europa está conviviendo. Cuando hay foco cierra, en el lugar donde está el foco, pero abrió la hotelería. El único país del mundo donde no circulan los aviones de línea comercial es la Argentina. ¿Por qué? Porque está en manos de los sindicatos, y los sindicatos no quieren abrir. Entonces vamos a ver qué pasa en octubre, si vamos a retomar los vuelos aéreos comerciales dentro del cabotaje. Ni siquiera estamos hablando de conectarnos con el mundo, cabotaje. El único mapa del mundo donde no funciona ningún avión, salvo algún vuelo especial, privado, sanitario, es la Argentina. Territorio argentino no hay ningún avión circular. Bueno, me parece que esto no es consistente en términos de que durar en el tiempo. Esto nos lleva al abismo, nos lleva al fracaso como país, nos lleva a la miseria, nos lleva a una conflictividad. Alguien preguntó, bueno, yo tampoco veo viable la gobernabilidad. No la veo viable. No sostengo como Dualde que va a haber un golpe. Acá no. Las Fuerzas Armadas son democráticas, siguen siendo maltratadas con los salarios pobres que tienen, y siguen teniendo problemas muy serios, pero no veo a las Fuerzas Armadas en ninguna situación de ocupar el poder. Son fuerzas democráticas. Bueno, Jorge, me parece que estamos completando, me gustaría que vos cierres. Sí, me queda una pregunta porque hay un montón de anotados, pero quiero cerrar dándole la palabra a una gran amiga periodista, que también estoy seguro que terminando el Zoom. Es Gloria López Lecube. Miguel, un placer escucharte, y creo que muchos de nosotros, creo que la mayoría coincide casi en muchas cosas con lo que vos decís. Pero estamos atravesando una situación de peligro, y creo que tu análisis no contempla esa sensación que tenemos de que hay que hacer algo, porque si no se quedan con todo. ¿Qué hay que hacer? Bueno, yo creo que la presencia ciudadana es un dato en la calle muy relevante. Me parece que más allá de eso, digamos, de avanzar también en un debate más profundo de ideas dentro de un marco que no signifique ir hacia la violencia, me parece que no se puede hacer. Hay que evitar que se queden con todo, hay que fortalecer el plano opositor, hay que tener convicciones para discutir. Yo no puedo decirte más que eso. Me parece que cualquier otra cosa me parece que sería irresponsable, y me parece que el camino de la violencia podría implicar una viralización de la violencia mucho más compleja para la Argentina. Ahora, creo sí, te escucho. No, digo que por el partido que vos estás armando, digamos, ¿qué organización debería haber para que actuemos mucho más organizados, o ver qué posibilidades hay de actuar, o de reenviar los mensajes, o de hacer la propuesta? Porque creo que no alcanza a decir las manifestaciones. No, creo que no, tenés razón. Lo que pasa es que también, digamos, hay procesos que vos no podés vulnerar, y que lógicamente la movilización popular o la salida de la gente a la calle implica indudablemente un mensaje muy fuerte al gobierno. Y en este sentido es importante hacerlo. Eso no hay que dejar de tener la presencia en la calle. La organización política, nosotros estamos trabajando aceleradamente. Hay que recuperar la capacidad para reunirse. La política de Zoom, ¿viste?, tiene límites. Hay que volver a la política presencial, a la organización territorial, a definir cosas importantes en Juntos por el Cambio. Yo te nombro una. ¿Qué va a ser la exgobernadora? ¿Una imagen importante, buena? ¿Qué va a jugar, en la ciudad o va a jugar en la provincia de Buenos Aires? Porque ellos saben lo que van a hacer. Están jugando por derecha con Bernie,
estás jugando con alguna propuesta por izquierda también. Si te pueden ocupar todo el espacio ideológico, te lo van a ocupar. Entonces, viste, acá basta con la ingenuidad y basta con las estupideces. Pero por eso, Si vos basta con la... sos un basta con la- activo basta- importante de la política... Sí, perdón, Gloria. Sí, te escucho. Miguel, perdón que te interrumpa, pero basta con la ingenuidad, pero ¿no somos un poco ingenuos hablando de política mientras ellos se están quedando con todo? O sea, hay un peligro inminente, ¿no? De que ellos avancen, lo tuvimos ayer como prueba. Y nosotros esperando una manifestación, un cacerolazo, No, se matan de risa, porque ¿qué efecto tiene ese cacerolazo en la política que van no, llevando? era ínfimo y eso también te denota de que a la gente vos no la podés desgastar en la calle con temas que no tienen comprensión. Ayer era ínfimo, porque la verdadera salida de la gente el 17 de agosto no fue por el tema judicial. Había un sector que le preocupaba la justicia, pero el verdadero tema era la libertad. Por la libertad se hicieron revoluciones, Gloria. La libertad es un hecho mucho más trascendente. La libertad para vivir, para comerciar, para trabajar, para tener un destino en la vida. Entonces, no nos equivoquemos, la movilización social tiene que tener fundamento, no desgastarse a la gente. La libertad de la división de poderes es importante, por supuesto, pero hay que integrarlo con otras ideas. Yo te digo sinceramente, me parece que hay que acelerar la organización política y hay que hacer también algo de autocrítica, de por qué perdimos, de por qué no tenemos que repetir la experiencia, por qué en algunos lugares del corazón más duro de la tercera sección electoral no tenía fiscales. A ver. Bueno, pero yo vuelvo a decir, ¿no? Me parece que yo Gloria, vine con la trato de no expectativa, Miguel, dialogar. vine con la expectativa de que hubiera una propuesta de acción frente a tanto Y yo peligro. la estoy haciendo, Gloria, todo lo que puedo en términos de... Hoy estuve en un sindicato a la mañana, no lo voy a nombrar, porque lo van a terminar allanando porque rompimos la cuarentena. Lo que te quiero decir, yo estoy moviéndome y voy a los medios y doy testimonio y analizo las cosas y creo que estoy hay algunos que se han borrado y borrarse en este escenario es muy complicado. Muy complicado. Creo que hay que prepararse con organización. Bueno, lo dejo, amigos. Muchas gracias. Jorge. Gracias, Jorge. Disculpa a los amigos que se quedaron sin el uso de la palabra, Ana Keller, Jorge Pereira, Cacho García y tantos otros, pero lo que me comprometo es que lo voy a tratar de convencer a Miguel para hacer otro Zoom dentro de 15, 20 días para poder conformar a todos. Gracias, Miguel. Como siempre, Gracias, Jorge. Gracias. Saludos a todos. Un abrazo para todos. Gracias. Gracias, Gloria. Gracias. Gracias. Saludo a Pilo, a todos los muchachos que estuvieron. ¿Mm?